Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Me da mucho gusto poder saludarles a través de este medio y compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Les invito, mis hermanos, a que abran su Biblia en esta hora en el Salmo capítulo 119, del versículo 75 al 77. Esperamos que cada uno de ustedes esté siendo bendecido en sus hogares y que la presencia de Dios abunde en cada uno de ellos. Bueno, Salmo 119, 75 al 77. Dice la palabra de Dios así: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, mi Dios, porque sabemos que tú has estado con cada uno de nosotros. Gracias porque podemos escudriñar nuevamente tu palabra. Te pedimos que sea ella la que penetre al corazón de cada uno de nosotros y que cumpla el propósito con el cual, Señor, tú nos has dado cita en esta hora, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, y te pedimos que hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, meditando en la palabra de Dios, leía estos versículos que llamaban mi atención, principalmente dos palabras que, investigando un poco más sobre estas en la Biblia, podemos ver que es común encontrarlas juntas. Estas palabras son fidelidad y misericordia. Las podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9. En el libro de Salmos también en diversos capítulos, en el capítulo 33, en el capítulo 36, en el capítulo 40, en el 89, en el 92 y así en más capítulos de este libro. También en el libro de Lamentaciones, en el libro de Oseas. Entonces podemos ver que en varias ocasiones se menciona la palabra fidelidad y misericordia, pero ¿qué entendemos por fidelidad o misericordia? Se nos dice que la palabra fidelidad es la actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Es la capacidad y virtud de dar cumplimiento a la promesa. Capacidad y virtud de dar cumplimiento a una promesa. Y como misericordia entendemos que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y brindarles ayuda. Es muy común ir en la calle, ir por el centro, a lo mejor caminando y encontrar a alguien, a un niño o a un anciano padeciendo o pidiendo limosna y sentir compasión y decir, siento feo, siento a lo mejor mi corazón siente feo porque están padeciendo, pero queda ahí. No hacemos más. Sin en cambio, nos dice que la misericordia no es solo sentir compasión o lástima, sino brindar apoyo. Esta es la misericordia, sentir compasión, pero al sentirla es apoyar, es brindar una ayuda. Y vemos que estas dos cualidades, hermanos, forman parte de los atributos de Dios. Sabemos que nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, fuerte, justo, compasivo, pero también Él es fiel y misericordioso. La cita que leíamos en un principio muestra una interesante relación de estas dos cualidades con respecto del trato de Dios para con el hombre. Si nosotros leemos el versículo 75, al final nos dice, conforme a tu fidelidad me afligiste.
Y el versículo 76 nos dice, sea ahora tu misericordia para consolarme. Vemos entonces, hermanos, que aún en la aflicción está presente la fidelidad de Dios. Aún en la aflicción está presente la fidelidad de Dios. Y también vemos que en el consuelo está la misericordia, que el consuelo viene como parte de la misericordia divina. Y es donde nos concentraremos en esta tarde en la palabra. En primer lugar, consideraremos el versículo 75, que nos dice que la aflicción forma parte de la fidelidad de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que al ser afligido Dios muestra su fidelidad? O pensar que al padecer Dios es fiel. O también podríamos preguntarnos cómo el dolor y la angustia podrían ser parte de un plan divino. Nos suena un poco ilógico. Sin en cambio, a la luz de la palabra, podemos ver que esto sí es posible al recordar la vida de grandes hombres de la Biblia. Podemos ver que a pesar de que hubo aflicción en sus vidas, la fidelidad de Dios estaba ahí, estuvo presente. Hablemos de la vida de José, quien vivió aflicción desde muy joven. Podemos analizar que José fue vendido por sus hermanos. José sufrió envidia, sufrió odio por parte de ellos, al grado de desearle la muerte, al grado de desear matarle. Recordemos que él fue vendido como esclavo. También vemos que a través de su vida él fue difamado por la esposa de Potifar, y a causa de esta difamación, a causa de esta acusación, él fue enviado a la cárcel injustamente. Y después de esto, para rematar, vemos que él vivió años de soledad, años de aflicción en la cárcel. Entonces, podemos preguntarnos en esta hora nosotros, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba la fidelidad de Dios en medio de tanta aflicción que padeció José? Pero vemos lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Ahora vamos al versículo 21 del mismo capítulo. Dice la palabra de Dios: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, hermanos, podemos ver que cuando José fue vendido como esclavo, Dios estaba con él, Jehová estaba con él. Que cuando José fue encarcelado, Jehová estaba a su lado, Jehová estaba con él. Él no estaba solo. En medio de estas aflicciones, Jehová siempre fue su guía, Jehová siempre fue su compañero. Jehová nunca lo dejó, nunca lo abandonó. Él estuvo siempre presente. Así que vemos que Dios muestra su fidelidad a través de su presencia. Dios le muestra su fidelidad a través de su presencia. Vemos entonces que las aflicciones siempre van a tener un plan divino, siempre van a tener un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Si nosotros vamos más adelante, ahí mismo en el libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 45, en el versículo 5 y 8, Génesis 45, 5 y 8, 5 al 8 nos dice la palabra de Dios: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Se cumplió el plan divino en la vida de José. Se cumplió el propósito. Pero ¿qué tuvo que pasar? Muchas aflicciones, muchos problemas. ¿Solo? No. La presencia de Dios siempre estuvo a su lado. Había un propósito en su vida. ¿En dónde estuvo la fidelidad de Dios? En su presencia. Él siempre estuvo ahí. Y es que si nosotros recordamos la palabra de Dios en el libro, en la carta a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 28, nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios y estás pasando por aflicción, esta aflicción te va a ayudar para bien. Esta aflicción te va a servir. Hay una lección, hay un propósito divino de parte de Dios. Pero debemos recordar que hay diversos propósitos en las aflicciones. Uno de ellos es llevarnos al cumplimiento de la voluntad divina, al cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este fue el caso de José. Pero también hay aflicciones a consecuencia del pecado, a consecuencia de malas decisiones que podemos tomar en nuestra vida. Y es así que vienen a nosotros aflicciones y para poder arrepentirnos, para poder retomar el camino de santidad, para que Dios obre, de esta forma Dios obra en nuestra vida, hermano. De esta obra Dios habla en nuestra vida. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Nos dice: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y es que es verdad, hermanos, cuando nosotros, todos aquellos que hemos tenido la bendición de ser padres, si nuestros hijos se portan mal, no los premiamos. Al contrario, les castigamos, les corregimos, les disciplinamos. No les quitamos algo que no les interesa. Al contrario, les tratamos de corregir con algo que les va a doler para que cuando quieran volver a fallar, ellos lo piensen dos veces. Y así es el trato de Dios para con nosotros, así es el trato de Dios para con sus hijos. Cuando pasamos aflicción por algún pecado que hemos cometido, por alguna mala decisión, es porque Dios nos ama, porque dice la palabra de Dios que Él a sus hijos corrige. Debemos tener muy presente que la aflicción nos ayuda siempre a confiar más en Dios. Los problemas siempre nos van a ayudar a buscar, a recordar que hay alguien más, que hay alguien poderoso, que hay alguien que puede sacarme de cierto problema, de cierta necesidad. Recordemos que la aflicción también nos ayuda para doblegar nuestro orgullo, para doblegar nuestra vanidad, para dejarla a un lado. También la aflicción nos ayuda a recordar y a reconocer lo insignificante que somos para confiar en nuestras propias fuerzas. También nos ayuda muchas veces la aflicción a recapacitar, a retroceder, a volver a tomar el camino que nos lleva a salvación y vida eterna. Y ves
Santiago bien nos dice en el capítulo 1, versículo 2 o 3, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hermano, yo sé que en estos momentos varios podríamos estar padeciendo aflicción, varios estamos afligidos, estamos viviendo algo que nunca nos imaginamos. Este virus está aquejando nuestras vidas, trae angustia, trae incertidumbre a cada uno de nosotros y es una aflicción. Y a lo mejor usted me podría decir, la verdad a mí no me aflige, no me es ningún problema, pero sí te está afligiendo tu salud. Sí hay alguien a lo mejor que tú amas mucho que está padeciendo en su cuerpo y esto trae aflicción. O tal vez tú no estás padeciendo enfermedad, pero sí estás padeciendo económicamente. O estás padeciendo en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, rebeldía de tus hijos, el que tus hijos no quieran nada con Dios, el que tu esposo o tu esposa esté viviendo en adulterio, el que haya adulterio en nuestros hogares. Y esto trae aflicción a nuestra vida, esto trae, nos quita la paz, nos quita la paz. Es un problema que estamos cargando, pero Dios en esta hora quiere que recordemos que no estamos solos, que Él pelea por nosotros, que Él está aquí, que Él está a nuestro lado. Él no nos deja, Él no nos desampara. Eso es lo que Dios quiere que recordemos, que Él sigue siendo fiel a sus promesas, que Él sigue estando ahí. También podríamos mencionar la vida del rey David. David fue un hombre que también padeció. Fue un hombre por el cual sus hermanos lo despreciaban, se burlaban de él. David fue un hombre perseguido por el rey Saúl, que aunque él se haya esmerado en tratar de agradarle, en tratar de servirle, Saúl se llenó de envidia y fue perseguido por él. A causa de esto también vemos que fue afligido y tuvo que vivir en cuevas. A causa de esto, tuvo la necesidad de pasarse por loco para poder abrirse camino y seguir adelante. También podemos ver que David fue traicionado por sus amigos y aún por su propio hijo. Entonces podemos ver todas las aflicciones que tuvo que pasar aquel hombre que es llamado conforme al corazón de Dios. No estamos exentos de padecer. Nadie está exento de tener aflicción. Pero sí debemos recordar nosotros como hijos de Dios que no estamos solos, que la presencia de Dios siempre está a nuestro lado. El rey David padeció todo esto. Sin en cambio, en el Salmo capítulo 23, en el versículo 4, nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en un valle de sombra de muerte, aunque ande en problemas, aunque esté afligido, no voy a temer, porque Dios está conmigo. Dios está con usted, hermano. Usted no está solo. No se angustie, no padezca más. Dios en esta hora quiere que usted tenga presente esto. Vemos nuevamente que la fidelidad no se manifiesta en la ausencia de la aflicción o problemas, sino en la compañía divina. Se manifiesta en la compañía divina. Así confirmamos que en medio de nuestra aflicción y nuestro problema, Dios está obrando. Dios está con su iglesia. Dios tiene el control. Dice un canto que Él nunca ha perdido el control. Y es verdad. Él nunca ha perdido el control de esta contingencia. Él tiene el control de todo lo que está sucediendo en el mundo. Dios tiene el control. Dios tiene su propósito. De lo que tú estás padeciendo, del problema, de la aflicción que tú estás viviendo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Vemos en segundo lugar la palabra misericordia. En el versículo 76
del Salmo 119 nos dice: sea ahora tu misericordia para consolarme. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Si nosotros vamos, hermano, a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, nos dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es sorprendente, hermanos, ver quién escribe estas palabras, que por su misericordia, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Estas palabras las escribió el profeta Jeremías, un hombre que fue perseguido, un hombre que fue humillado, que fue afrentado, que fue encarcelado. Podemos ver su autobiografía en el libro que lleva su nombre, y es uno de los profetas que más evidencias hay en la palabra de Dios. Y podemos ver todo el sufrimiento que él tuvo, que él padeció. Sin en cambio, él nos menciona que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. En el versículo 31 y 32 nos dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. De algo podemos estar seguros, hermanos, y es que tenemos un Dios que se compadece en la multitud de sus misericordias, que no nos dejará en el pozo de la desesperación, así como no dejó a Jeremías, que también no nos dejará en la cárcel, no, porque no dejó a José, sino nos llevará a un nivel más alto. También no estaremos para siempre en el foso de los leones, ni mucho menos seremos devorados por ellos, como estuvo con Daniel. Y podríamos también recordar que no nos dejará para siempre en angustia y en enfermedad, que nos sacará de esto, como lo hizo con Job. Muchas veces es necesario padecer todo esto para reconocerle, para recordar su misericordia, reconocer su misericordia, reconocer su fidelidad. El Señor en su misericordia preservará nuestra vida. Confiemos en que no nos dejará, en que junto con la aflicción viene el consuelo y la salida a nuestros problemas. No nos desanimemos, hermanos, no nos desanimemos, tomemos fuerzas, que nuestras fuerzas se renueven día a día. Debemos tener paciencia y debemos esperar en que Dios obre en nuestras vidas, obre a nuestro favor. Él puede restaurar nuestra salud, Él puede restaurar nuestra familia, Él puede restaurar nuestra vida espiritual, nuestra economía. Él restaurará todo lo que está sucediendo allá afuera, esta contingencia, y muy pronto usted y yo podremos estar en su santo templo, exaltando y glorificando el nombre de Dios, reconociendo su fidelidad y su misericordia. Recuerda, hermano, que conforme a su fidelidad, Él nos aflige, y en su misericordia, Él nos consuela. Por lo tanto, tengamos ánimo, paz y fe. Tengamos esperanza en Dios. No perdamos en ningún momento de vista la presencia de Dios a nuestro lado. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque tú nos recuerdas que eres misericordioso, que eres fiel, mi Dios. Te damos gracias por esto. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a caminar en rectitud, mi Dios, a hacer tu voluntad, Padre eterno, en esta hora. En tus manos yo pongo a tu iglesia, en tus manos yo pongo la necesidad, la aflicción de mis hermanos en esta hora, y que se haga tu voluntad en nosotros, que se cumpla el propósito en la vida de cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Que el Señor les bendiga.